Se mira más borroso. Amén, hermanos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro servicio. Hermanos que están allá atrás, nos están escuchando, hermanos míos, cante conmigo. Alégrese ahí con su familia y cante conmigo, hermanos. Vamos, hermanos. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más Señor, gracias por los hermanos que están en sus hogares pendientes, Señor, de escuchar su palabra. Úsela en esta tarde para exhortar a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, bendiga a cada hermano y Dios en sus labores, Padre, Señor, supla sus necesidades. Usted conoce sus luchas, sus pruebas, conoce cada cosa que hace falta en sus hogares, Padre. Por favor, usted provéale, Señor, aún en este tiempo de pruebas, Señor, ayúdale, Señor, a poder creer en usted, Señor, que Dios, usted suplirá cada una de sus necesidades, Señor, a pesar de los diferentes órdenes
limitaciones y restricciones que tengan, Señor, aquellos que se han perdido sus labores, sus trabajos, Señor, y aquellos que han estado batallando, Señor. Por favor, pedimos, Señor, que nos ayude en Cristo. Oramos. Amén. Amén, hermanos, cantamos que el Rey ya viene. Insisto, en la mañana le pedí, hermanos, que están en sus casas. Yo sé que de repente da flojera, ¿verdad? Anda en pijamas, usted anda pero hermanos, tomen serio la enseñanza, tomen serio la reunión. El único medio que vamos a tener es no sé, recibí una carta del Pastor Serrano para California, pero están tratando de restringir igual los grupos, el aislamiento y todo ello. Creo que el presidente habló acerca de extender el tiempo hasta abril 30, así que había considerado abril 13. 12, perdón, ya estaba yo emocionado por ser el día de resurrección, pero ahora resulta, creo que ha considerado hasta el día 30 de abril, así que no, por ahí recibí un mensaje, no estoy del todo seguro, pero
En todo caso, hermanos, que si ese fue el caso, pues fue un poquito de depresión, ¿verdad? Incluso los hermanos trabajando, ¿verdad? Los que quizá van a quizá experimentar quizá un poco de prueba ahí, ¿verdad? En cuanto al trabajo, pero confiemos en el Señor, amén. Así que ojalá todo esto pueda terminar pronto. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, así que hermanos, manténganse orando, mantengámonos ayunando. Ahorita nuestro ayuno y oración, hermanos, está hasta el día, último día del mes. Quizá también nosotros, incluso, hermanos, sería bueno extenderlo hasta la fecha que el presidente. No nos cae bien, hermanos, ayunar una vez por semana. Usted ayune una vez por semana y nos mantenemos así conectados. Es una necesidad. La oración, hermanos, y el ayuno son muy importantes, así que no podemos quitar eso, y tenemos que continuar. Así que debería de ser un estilo de vida para cada uno de nosotros, jóvenes, niños, hermanos, allá en sus hogares. Yo sé que el niño le va a pedir leche, le va a pedir jugo, le va a pedir jamaica, horchata, y ya al final se va a dar por vencido y le va a pedir agüita. Así que por favor, hermanos, consideremos eso, por favor, para que el Señor vea nuestra disposición, vea nuestros corazones que sí queremos reunirnos. Así que, hermanos, a cada hermano que está escuchando al otro lado, hermano que usted esté escuchándome, por favor, tome ese tiempo, tome el tiempo también para orar, tome tiempo para meditar y reconsiderar su vida, reconsiderar su condición espiritual, en donde ha andado, donde ha estado su fortaleza, donde ha estado su mente. Así que hoy vamos a hablar acerca de la fe, vamos a hablar acerca de cómo hacer crecer nuestra fe, cuáles son los métodos que el Señor, o las instrucciones que el Señor nos da de cómo debemos crecer en fe. Así que, por favor, hermanos, muy bien. Así que vamos a pensar, hermanos, que no van a ser afectados los hermanos económicamente. Y si en dado caso, hermano, manténganse conectados con el Señor, manténganse conectados a la enseñanza. Es tiempo para meditar en sus hogares, para leer su Biblia, para hacer altar familiar. Manténganse pendiente a las enseñanzas de los miércoles, de los domingos. Cualquier anuncio que pongamos ahí en las redes sociales, hermanos, de igual manera, para que usted pueda estar pendiente. Así que gócese en el Señor. Anhele de antemano el día que nos vamos a reunir. Así que, hermanos, estemos confiados que eso pase. Si el presidente dijo hasta a finales de abril, bueno, vamos a ver si es antes, mucho que mejor, pero mantengámonos, hermanos, contentos. Así que, hermanos, en la mañana anuncié acerca de la ofrenda para el misionero Manuel Arreola y su familia. Hermanos, Arreola y su familia estaban en Cuba, y así que, hermanos, vamos a mandarle una ofrenda para que hermano Esquivel compró el boleto para poder solventar ahí poquito de los gastos. Y también, hermanos, considerar el garrafón misionero para la conferencia misionera en julio. Así que, hermanos, en todo caso, si tuviera que haber un periodo de espera, estamos contemplando tener nuestra conferencia de misiones. Y, hermanos, por favor, ahí para ver todo eso, no se olvide también de dar sus diezmos y sus promesas a lo que corresponde a la iglesia. Hermanos, debe seguir adelante, debe seguir, y vamos a continuar, hermanos, orando, pidiendo al Señor que el Señor abra puertas. Y esos son bonitos tiempos, hermanos, para poder analizar nuestro corazón y para poder confiar plenamente en el Señor. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos. Reciban saludos del hermano Esquivel. Hoy tuvieron su primer servicio en Morelos, tuvieron 14 personas. Hermano, comenzó una iglesia ahí en Morelos, ahí en México. Así que el hermano está
Me mandó un texto en la mañana que compartí con algunos hermanos, así es que oremos por él, por la nueva iglesia que comenzaron en Morelos. Así que que Dios use al pastor y su esposa, que una obra ha comenzado, y hermanos, con el deseo de que el evangelio vaya adelante, hermanos. Ninguna de estas cositas que estén pasando, hermanos, van a detener la obra del Señor. Amén. Así que gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Vamos a tener un canto congregacional. Después, hermano, pueden orar por las ofrendas, por favor. Vamos allá, por favor, igual, oren, adoren al Señor mientras están los cantos también. Y después tenemos un canto especial y vamos directo a la enseñanza. Amén, nos vamos a cantar el himno, Victoria en Cristo. Que se han cancelado, le pedimos que usted obre y bendiga, mi Dios, y
Y pues denle su gracia. Sabemos que siempre hemos recibido su gracia en Dios. Bendiga los diezmos, hermanos, que han estado dando, Padre. Bendiga en sus hogares, como líderes, Dios, que tenemos que llevar los alimentos. Dios, le pedimos que usted nos siga ayudando, bendiciendo, bendice. Sabemos que usted siempre bendice, Padre, y más al dador alegre en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Lucas capítulo 17, por favor, si me hacen un favor, hermanos, en donde quiera, ahora sí, en donde quiera que usted se encuentre, amén. Como hemos avanzado en la tecnología, ¿quién hubiera pensado que nosotros en estos tiempos estuviéramos siendo capaces de
de poder experimentar este cambio tecnológico. Amén. Quizá hablando de mis abuelos, mis abuelitos que ya están fallecidos, ¿verdad? Ellos no hubieran pensado que hubiéramos llegado a este punto, ¿verdad? Ahora, hermanos, en cuestión de segundos estamos al aire y estamos literalmente en cualquier lugar del mundo. Amén. Así que, hermanos, tan relevante puede ser ahora para nosotros y tan cercano puede ser para nosotros el hecho de que el Señor, hermanos, dice la Biblia que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Eso, estamos hablando de algo literal, todo ojo le verá al Señor. Por la gracia del Señor, nosotros como cristianos, nosotros nos vamos al cielo con el Señor. Amén. Qué tremenda promesa. Y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hermanos, tenemos una gran promesa, hermanos. Pudiéramos, hermanos, vivir en escasez, pudiéramos vivir, hermanos, en dificultades, en pruebas, en persecución aún, pero tenemos una gran promesa. Hablando con mi esposa hace unos días atrás, a veces nos atrevemos a decir, la iglesia como que de repente ocupa una persecución, ¿verdad? Y viene un coronavirus y la iglesia como que se sacude. Y imagínense, si no nos están persiguiendo. La pregunta es, ¿aguantaríamos una persecución? Hermanos, nuestros hermanos de antaño, nuestros hermanos del primero, segundo, tercero, cuarto y todos los siglos del pasado, hermanos, que fueron perseguidos, algunos de ellos, hermanos, tuvieron que mantenerse escondidos por largos días, bastantes semanas y meses aún, con tal de por la persecución para poder sobrevivir. No se crea que tenían su T-bone steak, que los estaban esperando en alguna cueva, ¿verdad? No se crea que estaban esperándolo con unos roles tacos, ¿verdad? Con crema, o un burrito de carne asada y una Coca-Cola con hielo. No, hermanos. Así que, ¿por qué debemos de estar desanimados nosotros? ¿Por qué tenemos que estar habitados nosotros? Así que hablamos tanto de los hermanos del primero, segundo y tercer siglo, las lecciones que hemos visto por ya varias semanas y últimamente las hemos detenido por causa de lo que ha sucedido, hermanos, pero hablamos tanto de la fe de ellos, tanto de su persistencia, de su perseverancia en los caminos del Señor. Hermanos, ¿por qué no parecernos un poquito a ellos en estos tiempos? Amén. ¿Por qué no ahora echar mano de nuestra fe, echar mano de aquello que hemos aprendido? Porque, bueno, es nomás leerlo en los libros de los textos o en la Biblia, porque la Biblia habla de ellos, los héroes de la fe, pero ¿qué de nuestra fe? Amén. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, quiero darle los ingredientes de cómo usted puede crecer en fe. La Biblia nos enseña claramente cómo usted puede crecer en fe. Así que Lucas 17, versículo 1 al 6, síganme con su lista. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate
y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, bendiga su palabra esta tarde. Úsela para edificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, cada familia, cada hogar. Obre de manera especial, Señor, en nuestros corazones. Trate con cada uno de nosotros. Ayude a nuestros hijos. Ayude a nuestros jóvenes. Ayúdenos a nosotros a que nuestra fe, Señor, sea acrecentada, Señor. En Cristo oramos. Amén. Algo que no debemos perder, hermanos, es la fe. Y algo que sabemos que glorifica a Dios es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una área, hermanos, un área donde no complaceríamos a nuestro Dios es en la falta de fe. Mientras que el diablo, hermanos, trata hasta lo imposible para robarnos nuestra fe. El diablo, dice la Biblia, que no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Así que, hermanos, el diablo va a tratar con toda su astucia, con toda su artillería, hermanos, especialmente en estos momentos, para que nuestra fe mengue, para que nuestra fe, hermanos, sea nada y vivamos un periodo de escasez, por decir, temporal, desesperados. El diablo, hermanos, va a tratar, va a aprovechar eso para que su fe le falte. Los apóstoles en el versículo 5 le pidieron al Señor: aumentanos la fe. Quizá los apóstoles sintieron esa necesidad de que su fe no estaba dándoles el resultado que ellos deseaban. Ellos eran los apóstoles. Los apóstoles fueron testigos oculares de la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos. Los apóstoles están pidiendo un aumento de fe. Quizá no se sentían capaces de sobrellevar todas las cosas que el Señor había estado enseñando. Aquí el Señor les presenta una situación y les dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Así que, hermanos, es imposible. Hay cosas de las cuales no tenemos control. Algunos han considerado que esto del coronavirus es una trama de X país hacia X país. Hermano, la verdad no sabemos. Son teorías y así se van a quedar en nuestra mente hasta que lleguemos al Señor. Y si tanto usted tiene el deseo de saber quién trató de hacer daño a quién, bueno, allá va a tener suficiente tiempo para preguntarle al Señor en el cielo: Señor, ¿y de quién fue la idea de traernos un coronavirus? Así que, hermanos, no nos vamos a detener ahí, hermanos, a pensar todo eso. Solamente, hermanos, son teorías. Quizá aún bien es cierto si fuesen, hermanos, situaciones que entre países, porque son capaces por la tecnología, por la ciencia, por todo lo que vemos hoy en día. Ciertamente los países tienen la capacidad, especialmente los países primermundistas, tienen la capacidad de hacer daño a otros países o quizá al mundo entero, para formular ciertas cosas, para hacer daño. En realidad, hermano, en realidad Dios lo va a permitir porque, hermanos, vivimos los últimos días. Hermanos, la pregunta que hace el Señor en uno de los evangelios es: ¿hallará fe el Señor cuando venga? No, hallará fe, o sea, ¿qué pregunta, no? ¿Hallará fe el Señor cuando venga, hermanos? Porque la fe, hermanos, si algo es atacada en la vida de cada cristiano, es nuestra fe. Así que los discípulos, hermanos, habían sido presentados con tantas situaciones. En este caso el Señor les presenta esta situación que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Y luego el Señor dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Así que, hermanos, no sabemos por qué pidieron su fe
que su fe fuese aumentada. Claramente no podemos verlo, podemos especular, solamente, hermanos, podemos tratar de encontrar una razón por la cual, hermanos, esta porción de la Escritura ha sido insertada por el Señor a propósito, hermanos, donde los apóstoles le piden al Señor aumento de fe. Hermanos, necesariamente, hermanos, es una necesidad que nuestra fe, hermanos, sea incrementada. La fe, hermanos, principalmente, hermanos, es muy esencial y es muy indispensable. Es importante en nuestras vidas cristianas. La fe de un cristiano es descrita como una vida de fe. Hermanos, nosotros no vivimos de vista, vivimos por fe. Por fe creemos, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra. Creemos en la Biblia, creemos que es palabra de Dios. Por fe, nuestra vida, hermanos, es una vida de fe. Romanos 1 dice que más por el justo por la fe vivirá. Es muy importante, tan importante la fe que los discípulos pidieron un aumento de ella. La fe, hermanos, es importante, es esencial para la salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí en el mismo capítulo la Biblia dice que el que en él cree no es condenado. Punto. Y coma. Y es una frase completa. Tiene su sujeto y su predicado. Es una oración. Es un pensamiento completo. El que en él cree, el que ejerce fe en él, no es condenado. Punto y seguido. Luego dice, pero el que no cree, el que no tiene fe, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia claramente nos enseña que la fe es importante, es esencial para la salvación. Ahí en el mismo capítulo, versículo 36, otra vez lo vemos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una oración completa, punto y seguido, punto y coma. Es una frase completa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Allá en Hechos capítulo 16 encontramos el pasaje donde el carcelero de Filipos pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, es una afirmación, hermanos, que cuando ponemos fe, cuando ejercemos fe en Jesús, vamos a ser salvos. Salvos de la ira de Dios, salvos del infierno, salvos de ser condenados, hermanos. La Biblia claramente lo enseña. Así que, hermanos, la fe es una necesidad, es esencial para cada ser humano, para cada perdido y para su victoria sobre este mundo. No solamente la fe es esencial para ser salvos, pero la fe tiene, hermanos, diferentes, por decir, niveles. Mientras que los discípulos sabían que les faltaba fe, Jesús quiso que ellos comprendieran algo en esta porción de la Escritura. Jesús utiliza la hipérbole, esto es la exageración, para ilustrar que la fe no es auténtica por la cantidad, sino por el objeto de ella. En otras palabras, no era un aumento de fe necesariamente lo que ellos necesitaban, sino que su fe fuese ajustada. Jesús puso un énfasis en la naturaleza de la fe, mas no en la cantidad. No es la cantidad de fe, sino que la fe sea real, sea genuina. El punto no es cantidad de fe, sino tener una fe genuina. Si su fe es genuina del tamaño, por eso el Señor dice, el versículo 6, entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza,
podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hermanos, piensen, si fuera una cantidad de fe, hablando de volumen, ¿qué tan grande es un grano de mostaza? O sea, en realidad, lo que los apóstoles ocupaban, hermanos, era un ajuste de esa fe. Y bien es cierto que necesitamos que nuestra fe crezca. Ahora, si el Señor dice que si nuestra fe fuese como un grano de mostaza, le diríamos a este sicómoro, estaba quizá señalando a un árbol cerca de ellos, al sicómoro, diciéndoles, le dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, os obedecería. Ahora yo pregunto, ¿cómo será nuestra fe? ¿Cuándo fue la última vez usted, hermano, que le dijo ahí a una palma, en fe te digo, desarráigate y plántate en el mar? ¿Qué tan grande es nuestra fe, hermanos, entonces? Entonces, hermanos, necesariamente Dios espera una fe voluminosa, hermanos. Bueno, aquí está el Señor hablando, hermanos, de una manera exagerada para ilustrar que la fe, hermanos, no es auténtica por la cantidad, sino por el objeto de ella. Así que, si su fe es genuina del tamaño de una semilla de mostaza, entonces fuera suficiente para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, esta fe genuina la vemos en diferentes formas. La primera forma en la que vemos esta fe, la vemos en Romanos capítulo 4. Vayan conmigo a Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Aquí está hablando acerca de la fe de Abraham. Romanos 4:20. Romanos 4:20 dice la palabra del Señor: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que esta fe genuina, hermanos, se fortalece, dice la Biblia, en Dios. Se fortalece en fe, dando gloria a Dios. Así que, hermanos, una de las formas que podemos, hermanos, apreciar la fe, hermanos, es cuando la fe es fuerte, cuando la fe es fortalecida. Abraham tuvo varios momentos débiles en su vida, pero Dios no usó todos esos momentos débiles de su vida en contra de él, sino que Dios le había prometido al hijo de la promesa, y hermanos, y eventualmente se lo dio, no en el tiempo que Abraham quizá hubiera deseado tenerlo, pero fue en el tiempo de Dios. Así que, hermanos, Abraham no dudó a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, Abraham tenía 100 años cuando vio a su hijo de promesa. No era un chamaco, no era un joven. Abraham tenía 100 años cuando vio la promesa de Dios. La fe fuerte, hermanos, no permite que el desánimo o la incredulidad nos derrote. La fe no permite derrota en nuestras vidas. Y Abraham, hermanos, a la edad de 100 años vio la promesa cumplida. ¿Qué pensaba Abraham al ver a su hijo Isaac a esa edad? Yo no sé, hermanos, pero lo mejor de nuestra vida, hermanos, para cada cristiano, la encontraremos al final de nuestros días. Cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara, hermanos. Cuando al final del día, hermanos, cuando el Señor nos llame a cuentas y cuando ahora estemos delante de Él y podamos decir: gracias, Señor, por haberme salvado. En las pruebas y en las tribulaciones, en esta vida, en este trayecto de la vida en que vamos, hermanos, vamos a titubear en algunos momentos. Las pruebas nos van a sacudir,
van a venir las tormentas, hermano, y vamos a ser sacudidos y vamos a ser zarandeados, hermanos. Pero, hermanos, al final del día, cuando estemos delante de nuestro Salvador, hermanos, vamos a decir gloria a Dios que valió la pena, que me mantuve en fe de que un día veía a mi Salvador cara a cara. Cuando Abraham vio a su hijo, hermanos, nacido el hijo de la promesa, hermanos, se le olvidó todos los malos momentos que había pasado en su vida, porque ahora tenía en sus brazos, hermanos, el hijo de la promesa, aquel hijo que el Señor le había prometido. El problema, hermanos, es que no todos llegan ahí, porque se desaniman antes de recibir la promesa. Hermano, la promesa quizá está a la vuelta de la esquina. Quizá Dios, hermanos, está trabajando con usted. Quizá a lo mejor el Señor lo está apretando un poquito. Pero, hermanos, como dice el dicho, bueno, siempre me equivoco con los dichos, ¿verdad? Mejor no lo digo. Hermanos, Dios de repente va a apretar un poquito para ver dónde estamos parados, si realmente somos genuinos en nuestra fe. Va, hermanos, a probarnos, va a probar nuestra fe. Y, hermanos, y la persona más interesada de darnos de su provisión, la persona más interesada de darnos un milagro, hermano. Quizá yo he escuchado a algunos hermanos que oran por algo que no quieren declarar. Pastor, oren tengo una petición especial. ¿Qué será? Solamente Dios y ellos saben. Hay hermanos que oran por algo especial que quieren que suceda. Oiga, hermanos, cuando Dios se los entregue, cuando Dios se los dé, ¿sabe quién va a ser fortalecido en esa fe? El hermano, la hermana, que ha estado orando, que ha estado ayunando, que ha estado pendiente, que ha estado ahí orando al Señor. Y cuando viene esa prueba, hermano, porque su fe ha sido fortalecida a través del tiempo, y el Señor, hermanos, les permita, hermanos, ver aquello con tanto anhelo han pedido, hermanos, esa fe va a ser fortalecida. Así que, hermanos, no podemos parar de orar por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros familiares, porque en su momento, hermanos, Dios contestará nuestras oraciones. No solamente, hermanos, esta fe femenina la vemos en una fe fuerte, pero también la vemos en una fe grande. La mujer cananea estaba determinada que su hija fuese sanada. Allá en Mateo, hermano, la Biblia dice que esta mujer vino con el Señor y le pidió ayuda por su hija, porque estaba, hermanos, atormentada, porque necesitaba, hermanos, la ayuda del Señor. Y, hermanos, la Biblia ahí dice en Mateo capítulo 15, dice la palabra del Señor, versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mire qué bonita ayuda. Los mismos discípulos la estaban corriendo. Él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo más, el Señor, hermano, les da otra declaración que la pudiera haber bloqueado. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nuevamente, hermano, el Señor le da otro, hermanos, golpe. Y la mujer pudiera haber estado noqueada, pero no estaba vencida. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Note la expresión del Señor. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Allá vemos a Abraham siendo su fe fortalecida. Aquí vemos a una mujer que
Cristo mismo da ese testimonio que la mujer tenía una gran fe. La fe de esta mujer, hermanos, le llamó la atención del Salvador. La gran fe, hermanos, siempre va a recibir crédito del Señor. Este tipo de fe se enfoca en un objetivo. Esta mujer estuvo determinada, hermanos, a humillarse una vez más, otra vez más, hasta que ella había entendido que las bendiciones no eran para los gentiles, sino que eran para los hijos de la casa de Israel. Y hermanos, cuando la mujer exclama y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, entonces el Señor le reconoció a ella como una mujer de grande fe. Muchos cristianos aún carecemos de esa fe que esa mujer tenía. Carecemos, tristemente, porque a veces pedimos mal, a veces pedimos sin fe. Y cuando pedimos sin fe, porque nuestra fe no es grande, pudiéramos aún hasta enojarnos con el Señor, porque el Señor no está cumpliendo con lo que nosotros le estamos pidiendo. Esta mujer, hermanos, resistió a la primera, resistió a la segunda. Esta mujer, al final de cuentas, resistió y reconoció que las bendiciones no eran para ella, sino para los hijos de la casa de Israel. Y hermanos, cuando ella hace su última declaración, el Señor reconoce su fe y le llama: grande es tu fe. No solamente, hermanos, una fe fuerte, hay una fuerte grande, pero también, hermanos, una fe sincera. Primero de Timoteo capítulo 1, hermanos, primero de Timoteo capítulo 1, primer libro de Timoteo capítulo 1, vaya por favor al versículo 5. Una fe sincera. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, necesitamos una fe fuerte, necesitamos una fe grande, necesitamos una fe sincera. Dele vuelta a 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Vaya por favor al versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Pablo le escribe a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, necesitamos aprender de estas diferentes formas de fe. Una fe fuerte, una fe grande, una fe sincera. Y hermanos, la fe sincera es una fe, hermanos, que no tiene, hermanos, orgullo, porque es genuina, es sincera, no es egocéntrica. No solamente, hermanos, una fe sincera, pero hermanos, también la Biblia habla de una fe perfecta. La fe perfecta es una fe que obra. Vaya por favor a Santiago capítulo 2, ahí adelantito. Una fe perfecta, una fe perfecta. Santiago 2, versículo 22. Una fe fuerte, una fe grande, una fe sincera, una fe perfecta. Santiago 2, 22 dice la Escritura: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sabe que a través de los años, hermanos, Dios verá la sinceridad nuestra y luego nos dará esa responsabilidad para obrar? Aquel que ha sido fiel en lo poco, se le confiará cosas grandes. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una fe perfecta, hermanos. Mire, a nosotros quizá, hermanos, Dios, por la gracia del Señor, nos ha ido dando poco a poco responsabilidades.
porque Él ha visto en nuestras vidas que nos hemos mantenido. Y hermanos, ¿cómo podernos dar más responsabilidad cuando no podemos en lo poco? Si somos fieles en lo poco, ciertamente Dios nos va a poner en lo más. Aquel que ha sido fiel en lo poco se le confiará grandes cosas. Fue exactamente lo que Jesús continuó en el pasaje ya en Lucas, hermanos. Si me acompañan en Lucas, capítulo 17. Note el contexto de la escritura. Los discípulos habían pedido un aumento de fe. El Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Noten el contexto de la lectura del versículo 7 al versículo 10. Note el énfasis. Pregunta Jesús: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, una fe perfecta sucede cuando cumplimos nuestro deber. Dios, hermanos, no puede, hermanos, reconocer nuestra fe perfecta cuando dejamos las cosas a medias, cuando pensamos que ya hemos alcanzado una perfección de fe. Hermanos, el Señor dice: bueno, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues en lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, conforme avanzamos en esta trayectoria, en esta vida cristiana, hermanos, el Señor va a ir aumentando, hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra fe. Nos va a ir, hermanos, otorgando responsabilidades nuevas. Nos va a ir dando, hermanos, nuevos retos para que podamos, hermanos, crecer en esto de la fe. Una perfecta fe, hermanos, es aquella que es servicial en todo momento. No podemos, hermanos, descansar y decir: ya acabé mi vida cristiana. No, hermanos, la vida cristiana termina cuando partimos con el Señor. Y mientras estamos en este mundo, seguiremos sirviendo. Mientras estamos en esta iglesia, seguiremos, hermanos, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y conforme cumplimos con ellas y conforme crecemos, hermanos, el Señor nos va a ir otorgando nuevos retos, nuevas responsabilidades. Entre más fe tenga el cristiano, más feliz y más útil será en su servicio. Así que, hermanos, el versículo 6, el Señor, hermanos, le revela a los discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otras palabras, hermanos, el Señor le está diciendo: si tuvieres poder, si tuvieres poder, si tuvieres fe. Muchas veces, hermanos, carecemos del poder de Dios porque no tenemos fe, porque nuestra fe no es sincera, porque nuestra fe no es grande, porque nuestra fe no es perfecta, porque nuestra fe no es, hermanos, fortalecida. Este tema de la fe, hermanos, resulta muy importante, ya que Jesús
sigue repitiendo esta lección una y otra vez acerca de la fe. Recordemos cuando los discípulos trataron de sacar al demonio. Jesús le dijo, por vuestra fe. Ellos preguntaron, aparte con el Señor, aquel hombre vino, yo traje mi hijo a sus discípulos y no pudieron sacar este demonio. Y el Señor lo reprende al hombre. Y una vez que lo reprende, reprende al diablo también, al demonio. Y una vez que reprende al demonio, los discípulos le dicen, Señor, le preguntan, allá aparte, Señor, ¿y por qué no podemos sacar este demonio? Y el Señor les dice, por vuestra poca fe. Y luego les declara, este género no sale sino por oración y ayuno. Oh, hermano, mire, qué falta de poder tenemos aún como hijos de Dios, como cristianos. La fe, hermanos, es esencial, y el poseer fe en Dios, hermanos, nos va a abrir a nuevas oportunidades que solo vienen por medio de la fe. ¿Por qué gente se desanima? ¿Por qué gente, hermanos, desiste de la obra de Dios? ¿Por qué gente, hermanos, llega a la iglesia, se sienta, escucha predicación, el pastor comienza a predicar, comienza a enseñar, comienzan, hermanos, a crecer? Y, hermanos, si ellos no tienen cuidado y su fe no es fortalecida y su fe no es genuina y su fe, hermano, no es sincera y su fe no es no es perfecta, hermanos, van a desistir de las cosas de Dios y no le van a dar sentido a la vida cristiana, y van a ser los primeros que van a querer salir corriendo de las cosas del Señor y van a ir buscando de lugar en lugar donde se sientan bien. Hermanos, la fe es muy esencial, y poseer la fe que Dios, hermanos, nos permite tener, nos va a abrir a nuevas oportunidades a nuestras vidas, que solo vienen por medio de la fe. Por ejemplo, nos van a ayudar a combatir nuestras luchas. Nunca podremos sacar un demonio sin fe y sin oración. Nunca podremos sacar un mal espíritu aún de nuestros propios hijos, una adicción en nuestro hogar, aún corregir a nuestros matrimonios. Siempre tendremos obstáculos en nuestro camino y nos preguntaremos, entonces, ¿en quién he creído? Entonces, ¿dónde está Dios? Y, hermanos, lamentablemente, hermanos, hay cristianos que aún reniegan contra Dios mismo, contra la misma fe en la cual que ellos han creído. Hermanos, la fe, hermanos, nos va a abrir a nuevas oportunidades y veremos, hermanos, Dios obrando en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, con gente que conocemos. Hermanos, el Señor, hermanos, nos ayudará a combatir esas luchas por la fe que ejercemos en Él. Son nuevas oportunidades. Hermanos y hermanos, seremos, hermanos, una luz para nuestro hogar, seremos una luz para nuestros vecindarios, seremos una luz para nuestras amistades, para nuestras familias. En tiempos de pruebas, en tiempos de luchas, hermanos, ellos van a preguntar, oiga, ¿y cómo le está haciendo? Oiga, ¿y su hijo cómo le hace con su hijo? Oiga, ¿y cómo le hace con sus hijos? ¿Y cómo le hace con la esposa? ¿Y cómo le hace con el esposo? Oiga, ¿y cómo le está haciendo con el trabajo? Y, hermanos, seremos, hermanos, abiertos a nuevas oportunidades y tendremos el privilegio, hermanos, de contarle acerca de nuestra fe, y ellos también querrán conocer de nuestra fe. No solamente, hermanos, la fe es esencial, y el poseer fe en Dios abre nuestras vidas a oportunidades que solo vienen por medio de la fe, hermanos, para poder derribar nuestros desafíos más grandes. Vaya conmigo a Mateo 21, por favor, porque van a venir desafíos muy grandes a nuestras vidas, hermanos. Téngalo por seguro. Van a venir problemas, van a venir desafíos, hermanos, que solamente
Es a través de nuestra fe que vamos a poder conquistar. Mateo 21, 22. Dice la Biblia: y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Hermano, es una afirmación. Todo lo que pidiéramos al Señor, hermanos, creyéndolo, dice la Biblia que lo recibiremos. Con la fe le podemos decir a un monte que se mueva, y así será. Es un gran desafío. Un monte, hermanos, puede simbolizar un problema en su matrimonio. Un monte, hermanos, puede simbolizar una adicción del esposo, de la esposa, de los hijos. Un monte, hermanos, puede simbolizar, hermanos, un problema económico que usted tenga. Un monte puede simbolizar, hermanos, la salvación de alguien que usted ama. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, es a través de la fe. Y necesitamos, hermanos, ejercer nuestra fe para que nuestros desafíos más grandes, hermanos, sean solucionados. Marcos 11:23, mire lo que dice. Marcos 11:23, en lo que llegan por ahí lo leo. 22, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En Mateo 17:20, hermanos, te regreso por favor. Mateo 17:20. El Señor, hermanos, reprendió a sus discípulos. Los discípulos vinieron con el Señor y le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Imagínense, solamente era un demonio. ¿Qué tal si hubiera sido una legión de demonios? El Señor les dijo: por vuestra poca fe. ¿Sabe qué, hermanos? Es ridículo pensar que Abraham tuviera un hijo a la edad de 100 años. Mire, si usted escuchara a un ancianito hoy en día y que tuviera sus 70, 80 años, le diga: pues yo estoy esperando que mi esposa todavía salga embarazada. Usted hasta se reiría en su propia cara. ¿Cómo? Este viejito, mírenlo. Bueno, Abraham tenía 100 años y estaba abrazando a un hijo, el hijo de la promesa. Sin embargo, hermanos, en la Biblia tenemos historias como las siguientes. Tenemos a un joven que venció a un gigante con una onda. Y los niños se regocijan en la clase de escuela dominical. David venció al gigante. Y hermanos, y ahí el maestro dibuja un gran gigante, un gran hombre con grandes músculos, con su equipo de militar de aquel entonces, y dibujan ahí un jovencito, un chamaquito venciendo al gigante, y nos emocionamos. David tuvo fe, hermanos, para vencer al gigante. ¿Qué tal aquellos judíos que marcharon alrededor de Jericó y los muros cayeron? ¿Cómo? Solamente tienen que dar vuelta una y otra, una y otra, una. ¿Es todo? ¿Y qué es el equipo? No. El Señor dijo que solamente den vuelta una vez, otra vez y otra vez, y los muros van a caer. Bueno, imagínense, hermano, estos estaban siendo acostumbrados, porque se estaban preparando, hermanos, habían peleado varias veces ya, habían derrotado, hermanos, esa había sido su costumbre, y ahora llegan delante de los muros de Jericó, y el Señor les da una nueva orden. Miren nomás qué sentido del humor tiene el Señor. Solamente caminen alrededor tantas veces, y hermanos, y porque creyeron, los muros de Jericó cayeron. Si usted le pregunta a cualquier cristiano: oye, hermano, ¿usted cree?
lo que el Señor hizo, le pidió que dieran vuelta tantas veces en los muros de Jericó y cayeron. Hermano, ¿lo creen? Claro, la Biblia lo dice. Hermano, ese problema que está pasando, ¿usted cree que Dios lo puede resolver? Ay, hermano. Amén. O sea, creemos en lo que la Biblia dice, que caminaron alrededor de Jericó y los muros cayeron, y usted está pasando por un problema económico, de salud y lo que sea, y los hermanos lo tratamos de desanimar. Ánimo, hermano, échale ganas. Oye, hermano, usted lo dice porque anda bien, usted lo dice porque tiene trabajo, usted lo dice porque tiene papeles. Amén, hermano, que me está viendo por allá, por la tele. El pastor lo dice. Pues el pastor sí, pues el pastor tiene papeles, los hermanos que tienen papeles, pues ellos sí. ¿Nosotros qué? Amonados nosotros que no tenemos papeles. Solamente los que tienen papeles tienen un Dios grande. Amén, hermanos, allá de qué lado. Porque creemos las historias de la Biblia. Creemos que cayeron los muros de Jericó. ¿Qué tal de Daniel salir libre de la cueva de leones? En la escuela dominical, hermanos, los maestros emocionan a los niños, y que Daniel tenía como almohada a uno de esos cachorritos bien acoginados, ¿verdad? Bien acolchonados. Un león. Niños, Dios libró a Daniel. ¿Lo creen, niños? Sí, los niños gritan. Y el maestro sale de su clase, escuela dominical, y trae un problema, y trae su corazón cargado, y el pastor y algún hermano lo trata de animar. Ay, hermano, si supiera cómo, hasta ando desanimado, hasta quiero dejar mi clase. Amén. Pero sí creemos las historias de la Biblia, como ya ocurrieron, como ya se escribieron, como ya están en tinta, y usted las puede leer y se las cuenta a los niños, y se las cuenta con tanta emoción, con tanto ánimo, y vienen los problemas a su vida, hermanos, y viene ese árbol que dice la Biblia: si le dijeres a este sicómoro, desarráigate y échate al mar. Hermano, ya no lo creemos, porque ahora somos nosotros que estamos pasando por esas situaciones. Pues, hermano, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Por eso el Señor le dijo: por vuestra poca fe. Porque el Señor no pudimos sacar ese demonio, un demonio, no una legión. Y el Señor le dijo: por vuestra poca fe. ¿Qué tal la viuda? Cuando vino el profeta y le dijo: dame de comer a mí primero. ¿Qué tenía la viuda? Casi nada, un puñito de aceite y de ahí es todo lo que tenía. Y el profeta le dijo: mujer, a mí primero. Ay, qué pastor tan abusivo. Este pastor, bien dije que nomás estos pastores se están haciendo ricos. Y no necesariamente estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de la iglesia. Amén. La viuda nunca sabía que iba a estar su nombre, su historia escrita en la Biblia. A lo mejor, hermano, su historia o mi historia nunca va a estar escrita en la Biblia, pero sí va a quedar en la mente y en el recuerdo del Señor. Por eso el Señor dijo que, allá Juan dijo que si se tuviese que escribir todas las cosas que Jesús hizo, todos los milagros, dice, no cabieran los libros en este mundo. Porque cada uno, hermanos, somos una historia. Y cada uno ejercemos una fe. Ya sea que nuestra fe sea grande, ya sea que nuestra fe sea fuerte,
ya sea que nuestra fe sea sincera, ya sea que nuestra fe sea perfecta, pero hermanos, Dios quiere que nuestra fe, hermanos, crezca. ¿Qué tal Moisés? Un hombre de 80 años que le exigió a Faraón dejar ir a Israel. La fe, hermanos, hace que las cosas cambien. La fe hace que las cosas cambien. La fe es creer lo que Dios dijo que va a hacer. No solamente, hermanos, la fe es esencial, y el poseer fe en Dios abre a nuestras vidas, hermanos, una serie de oportunidades nuevas. Hermanos, escalamos. Cuando ejercemos fe en Dios, hermanos, escalamos. Usted brinca de un escalón a otro, porque Dios, hermano, lo va llevando de un lado a otro, de un lado a otro. Y cuando menos piensa, hermanos, usted está acá. Cuando Moisés, hermanos, fue al monte a orar, cuando Dios le entregó las tablas, hermanos, Moisés fue 40 días y 40 noches. Ayunó, por cierto. Estuvo con el Señor. El Señor, Dios Jehová, le entregó, hermanos, las tablas. Y el Señor lo manda, le dijo: ese pueblo está desenfrenado, baja. Y bajó, y Moisés aventó las piedras. Creo que los 40 días de ayunos no le fueron suficientes. Y regresó otros 40 días. ¿Cuántos críticos, incluso hermanos? ¡Ay! El pastor, no más falta que se le ocurra ayunar todo el mes de abril. ¿Por qué no? A lo mejor estos 15 días no nos son suficientes. Amén. Ocupamos quizá un poquito más. Por lo visto, hermanos, no le fueron suficientes a Moisés, porque bajó, hermanos, y en ira aventó las piedras que el Señor le había dado, escritas con el dedo de Dios. Y otra vez para arriba. Y el Señor le tuvo que decir: ahora tú alízate las piedras. Amén. Hermano, mire, la fe es crecer en lo que Dios dijo, para poder combatir nuestras luchas, para poder derribar desafíos más grandes, para poder complacer a Dios. Dice la Biblia que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando ejercemos nuestra fe, no tenemos que dudar si estamos complaciendo a Dios. De lo contrario, es la única manera de complacer a Dios, hermanos. Cuando tenemos fe, hermanos, complacemos a nuestro Dios. Es como cuando en fe, hermano, usted da su diezmo y dice: ay, pero es que tengo que pagar esto y tengo que pagar aquello. Bueno, en fe usted está creyendo que Dios suplirá el resto, porque es en fe. Y hermanos, no es algo que su servidor no ha hecho más de una vez. Y yo no le estoy diciendo algo que no he practicado más de una vez. Yo le estoy diciendo algo que he practicado muchas veces. Y no es jactancia. Y al igual que usted, hermano, también tenemos responsabilidades, tenemos pagos y todo ello. Pero hermanos, si usted quiere complacer a Dios, usted tiene que ejercer fe. Tiene que tener fe. Tiene que confiar en Dios. ¿Usted quiere complacer a Dios? Bueno, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿cómo podemos crecer en fe? Rapidito. Versículo 5, allá en Lucas, por favor. Lucas capítulo 17. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Todos nosotros debemos orar como los discípulos y pedir que Dios aumente nuestra fe. Por ejemplo, mire, si usted quiere tener un cuerpo, un six-pack, ¿verdad? Tiene que tener músculos, tiene que estar bien ponchado, ¿verdad? Usted debe hacer mucho ejercicio. Y usted debe alimentar su cuerpo con
con proteína para poder ver resultados. Y necesita ser constante en su ejercicio. Hermano, mire, hay algunos que están obstinados en su cuerpo, en su ejercicio. Mire, yo no sé cómo le estarán haciendo hoy en día que le han cerrado el 24-hour fitness. Amén. ¿Cómo les estará yendo? Si, hermanos, hay algunos que terminan, hermanos, salen de trabajar y derecho al gimnasio. Miren, quieren poner su cuerpo en forma, quieren estar bien cuadraditos, ¿verdad? Tienen que tener un lavadero aquí, ¿verdad? Un six-pack, ¿verdad? Pura proteína, pura fibra. Bueno, hermano, el cristiano es de esa manera. ¿Usted quiere tener fe? ¿Usted quiere tener, hermanos, aumento de fe? Bueno, usted lo puede encontrar ahí en el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Así que, ¿cómo hacer crecer nuestra fe? Rapidito, número 1, sencillo, pidiéndosela a Jesús. Ay, pastor, yo pensé que nos iba a dar una técnica nueva. Hermanos, solamente tienen que pedirle al Señor. Los apóstoles vinieron por Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles no le pidieron al Señor: enséñanos a predicar, enséñanos a hablar en público, enséñanos a sacar fuera demonios, sino que le pidieron algo bien sencillo: aumenta nuestra fe. ¿Cómo poder crecer nuestra fe? Pidiéndole a Jesús. Número 2, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, por favor. Vaya a Romanos capítulo 10. Vaya por favor al versículo 14. Romanos 10, 14. Note las preguntas y lea conmigo. El apóstol Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hablando de fe. Creer es un sinónimo de fe. ¿Y cómo creerán? Noten la palabra creer nuevamente. ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Número 1, pidiéndosela a Jesús. Número 2, es a través de la predicación. Uno es salvo al escuchar el evangelio, el cual es poder de Dios. Vaya conmigo 1 Corintios capítulo 1. Quiero hacer algunas declaraciones sobre este punto. Versículo 18. Note la palabra salvar, que habla de alguien que ha creído. 1:18, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Brinca el versículo 21, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, miren, este mundo carece de fe sencillamente por falta de predicación. Los cristianos
desanimados. Escúchame bien, hermano cristiano, ahí desanimado. Los cristianos desanimados carecen de fe y carecen de poder de Dios por falta de predicación. ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Aquí el apóstol Pablo dice: agradó a Dios salvar a los creyentes. Creer es un sinónimo de fe, por la locura de la predicación. Así que habrá un cristiano desanimado, habrá un cristiano carente de fe y falta de poder de Dios. Lo que te falta es más predicación. Te falta ser retado, te falta ser predicado. No es, hermano, por las circunstancias por las cuales el mundo, el cristiano anda desanimado. No es por la falta de trabajo, no es por la falta de alguna situación o alguna enfermedad. Hermano, lo que le falta a usted es fe, y la carencia de falta es por falta de predicación. Los cristianos, hermanos, necesitamos más predicación para que nuestra fe sea fortalecida. Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Si usted ve, hermano, por ahí un cristiano desanimado, lo más seguro que le falta predicación. Le falta escuchar más predicación. Le falta estar pendiente a la enseñanza. Mire, un cristiano desanimado no quiere ni leer su Biblia ni venir a la iglesia, porque no quiere ser predicado. ¿Y qué le hace falta? Fe. No es falta de trabajo, no son los problemas, no es las enfermedades, hermanos. Lo que hace falta es predicación. ¿Sabe que si estuviéramos atentos a la predicación y si corriéramos donde hay predicación buena, donde hay predicación sana, donde hay exhortación, donde el pastor predica, donde el misionero predica, donde el evangelista predica, donde hay predicación y más predicación, hay Biblia y más Biblia? Oye, hermano, mire, la Grey, los hermanos cuando vienen y escuchan predicación, y hermanos, y el pastor dice una verdad, y hermanos, y cae en el corazón de alguien, y el hermano dice, aunque empujando, amén, lo fortalece. Y de repente el otro escucha y dice, wow, le cayó, amén, pues a mí también me cayó. Y de repente escucha otro amén por ahí y dice, wow, también allá le cayó. Y hermano, y somos fortalecidos. Y usted quiere venir otra vez y se sienta y el pastor le predica y otra vez el misionero le predica otro mensaje y otro mensaje. Y usted viene el domingo en la mañana, viene el domingo en la noche, viene el miércoles, hermano, y usted quiere más predicación y se llena de Dios. Y hermano, cuando menos piensa, su fe está creciendo y se está fortaleciendo. Este mundo, hermano, carece de fe por falta de predicación. ¿Cómo oirán sin que nadie les predique? Pablo dijo, agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que tienen fe, por la locura de la predicación. No solamente, hermanos, pidiéndole a Cristo podemos tener un aumento de fe, sino también escuchando predicación. Mire, por eso cuando vamos y tocamos puertas y hablamos con gente, 15, 20, 30 minutos después, la persona está recibiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque usted le ha predicado. Gente viene y se sienta y escucha la predicación, y Dios hace el llamado, y el pastor hace el llamado, y el Espíritu Santo enternece el corazón de la persona, y minutos después la persona está reconociendo su necesidad de salvación y deposita su fe en Cristo. Y ahora esa persona ha ejercido fe en Jesucristo. Ahora esa persona recibe a Cristo como su Salvador personal y comienza a dar pasos de fe. Hermano, es a través de la predicación. Oiga, hermano, mire, si la predicación le comienza a morir, el problema no es la semilla,
El problema es el campo. Hay un problema en su corazón. Mire, hermano, si nuestros hijos, si nosotros mismos, y no nos hagamos, y no nos engañemos, cuando de repente usted ya no quiera sintonizarse para escuchar predicación, para estar conectado con la iglesia, si el día de mañana, hermanos, regresáramos otra vez a la iglesia, al templo, si usted dijera, hoy no voy, y usted se queda en casa, sabiendo que sí tuvo tiempo y pudo por lo menos haber corrido un poquito y hecho el esfuerzo para llegar aún, aunque ropa de trabajo andrajoso, pero que usted llegó, hizo todo el esfuerzo posible. Pero si el momento, hermanos, cuando usted ve que usted dice, mejor hoy no voy, mejor voy hasta la siguiente semana, algo está pasando en su corazón. Y usted va a tener problemas con su fe. A rato su fe no va a estar en Cristo. A rato su fe va a estar en su trabajo. A rato va a estar su fe en cualquier cosa. Miren, hermanos, aquellas personas hoy en día, y no vamos a ser, hermanos, escarnio ni burla de ellos, pero tanto han invertido en un negocio, un pequeño negocio quizá, y ahora se paró esta situación y han invertido tanto dinero. ¿Cuántas pérdidas ahora no tendrán? Porque todo de ellos ha sido su pequeño negocio. Han depositado todos sus bienes, han depositado todos sus recursos, hermanos, y todo es su negocio. Todos los días abiertos. No quiero pensar esto, hermano, pero hay gente que su fe no está en Cristo, su fe está en su trabajo, está en sus recursos, y gente, hermanos, va a comenzar a tomar muy malas decisiones. Aún gente, hermanos, hasta el suicidio han recurrido, porque su fe, hermanos, no es una fe genuina, no es una fe fuerte, no es una fe perfecta, no es una fe fortalecida en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos, hermanos, crecer en fe? Número 1, pidiéndole a Jesús. Los apóstoles pidieron un aumento de fe. La segunda manera, por medio de la predicación. ¿Y cómo creerán sin haber oído? Y por tercero, obedeciendo a la palabra de Dios. La obediencia es la prueba que nuestra fe es creciente y sincera. Las obras prueban mi fe y justifican mi fe. Santiago 1, por favor, ahí adelantito. Santiago 1, versículo 22. No solamente, hermanos, pidiéndole al Señor, Señor, auméntame mi fe, también por medio de la predicación y obedeciendo la palabra de Dios. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago 2:14, ahí a la vueltecita. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Brinca el versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, ¿cómo podemos crecer en fe? Número 1, pidiéndole a Jesús. Número 2, a través de la palabra, a través de la predicación. Número 3, obedeciendo la palabra de Dios. Cuando no obedecemos, nuestra fe se estanca, nuestra fe se neutraliza, nuestra fe se detiene, hasta luego morir. Y por último, poniendo la palabra de Dios a prueba. Allá en Malaquías, Malaquías, ya sé de lo que habla el pastor.
Malaquías capítulo 3, poniendo la palabra de Dios a prueba. Compruebe que la palabra de Dios es verdadera. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y dice, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, poniendo la palabra de Dios a prueba. Dice la Biblia, probadme ahora en esto. Un ejemplo, hermanos, en el hogar, hermanos, allá en 1 de Pedro, dice que la mujer, para que vea al esposo salvo, debe de ganárselo con su conducta casta. Y dice que ganará a su marido, poniendo la palabra de Dios a prueba. ¿Cómo? ¿Yo someterme a este viejo? No, hombre. ¿Cómo? ¿Yo hacerle caso a mi esposo? No, hombre. Bueno, si el hombre es inconverso, lo más seguro es que nunca se convierta. Para alguien que no tiene familiares salvos, necesitamos orar por ellos, creyendo, poniendo la palabra de Dios a prueba. Como padres necesitamos orar y ayunar por nuestros hijos y confiar, hermanos, que Dios cambiará el corazón de ellos. Miren lo que dice Malaquías 4:6. Estamos terminando, hermanos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Para poder, hermanos, medir la fe tenemos que muchas veces pasar por pruebas. Necesitamos poner la palabra de Dios a prueba, hermanos. Dios dijo y debemos de hacerle caso. Allá en Santiago capítulo 1, Santiago escribe, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, ¿cómo podemos crecer en fe? Bueno, en Lucas 17:5, los apóstoles vinieron al Señor y le pidieron aumento de fe. Usted puede hacer eso. No le estoy diciendo nada de lo que usted no sepa. No solamente pidiéndole al Señor, hermanos, nuestra fe puede crecer, pero también, hermanos, escuchando más predicación. Oiga, hermano, cuando usted agarre una rutina de escuchar predicación y apague la nueva 106.5, la radio, aún hasta la radio Nueva Vida, que ahí puras baladas y puras rancheras ponen, apague eso y mejor sintonícese a buena predicación y escuche predicación y escuche predicación y escuche predicación. Oiga, hermano, usted va a estar, hermano, mire, así como ese joven que va al gimnasio, usted va a salir con un six-pack de fe, va a salir con unos grandes mazos de fe, pura fibra, y usted va a estar bien animado en el Señor. Oiga, pastor, mire, esta predicación me alivianó, pastor, ando pero animado. Mire, hermano, ni va a necesitar monstruo. Amén. No les voy a decir lo que dijo mi suegra, los que toman monstruo. No les voy a decir. No va a necesitar monstruo, hermano, para andar animado. Mire, más, en la iglesia va a llegar y va a estar bien despiertito, porque va a estar listo, porque quiere escuchar la predicación. Usted va a estar listo, se va a venir y va a sentarse. Pastor, ¿quién va a predicar? ¿Usted va a predicar? Sí, hermano. Entonces me voy a dormir. No.
cuando usted venga a la iglesia, hermano, y sintonice, wow, quiero escuchar predicación, necesito predicación. Hermano, mire, si usted se acostumbra a escuchar la palabra de Dios, mire, el Señor, hermano, de alguna manera va a usar a ese predicador, a ese evangelista, a ese misionero. Y hermano, mire, déjame le digo algo, y ese mensaje, ese predicador le va a dar al clavo. Escuche, le va a dar al clavo de su problema. Así que no sea como esos muchachos que se la quieren pintear de la escuela. No se la pintere la predicación. Ah, hoy no voy. Llegué tarde del trabajo. Pues véngase directo para acá. Yo lo voy a entender. Pastor, me vine directo porque si llegaba a la casa iba a quitarme los zapatos y me iba a echar un coyotito ahí, me iba a quedar acostado. Mejor me vine directo a la iglesia. Amén, hermano, está bien. Mande a su esposa por delante, que le traiga la ropa, o a su hijo, y acá se cambia. Ah, no, y hacemos cualquier excusa para tanto llegar tarde a la iglesia y para no llegar a la predicación. La predicación la necesita para fortalecer su fe. Pídale al Señor, escuche más predicación. Si usted anda medio desanimado, medio desguanjado por ahí, ¿verdad? Escuche más predicación y obedezca la palabra de Dios. Hay veces que usted ni va a entender por qué el pastor le va a decir que haga algo. Y es bueno, hermano, que pregunte definitivamente, pero no, hay cosas que simplemente le va a decir el pastor, ¡no! Y usted tiene que decir, ok, está bien, pastor. Y hay veces que el pastor va a decir, ¡sí! Y el pastor va a decir, espera. Y el pastor va a decir, avanza. Y usted va a decir, sí, no, sí, no. Hermano, obedezca la Biblia. Y usted tiene que poner a prueba la palabra de Dios. Probadme, dijo el Señor. Probadme ahora en esto. Yo no sé, hermano, cómo sea nuestra fe. Yo no sé cómo va a estar su fe en este mes de abril. A lo mejor, hermano, algunos ya hasta los desanimé. ¿Para qué les dije? Que el presidente tiene planes de poner al país en cuarentena. Ya su mente está pensando, y va a llegar a su casa a llorar y a chillar, y le va a decir a su esposa que lo consuele. Amén. Yo no sé, hermano, pero hermano, mire, es tiempo de prueba, es tiempo de ejercer nuestra fe. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, ayúdenos, Señor. Perdónenos, Señor, porque sí, Señor, a veces carecemos de fe. A veces no sabemos qué hacer. A veces no sé yo qué hacer, Padre. Te pido, Señor, que así como le dijo a Simón Pedro, pero yo he rogado para que la fe no te falte. Ah, Señor, gracias. Gracias por conocer nuestro corazón. Gracias por conocer nuestra área débil. Esa es una área débil del cristiano. ¿Cómo es posible que creemos que vamos al cielo? ¿Cómo es posible que creemos que murió, fue sepultado y resucitó? ¿Y cómo es posible, Señor, no creer que usted nos sacará de esta situación? Aumente, Señor, nuestra fe. Ayúdenos, Padre. Quizá los apóstoles se vieron tan desprotegidos, se vieron tan vulnerables, Señor, porque su fe no les daba. Tanto habían escuchado de usted, Señor, y no podían concebir en su corazón, Señor, que iban a venir pruebas a sus vidas. Por eso venimos delante de usted, Señor. No sabemos qué viene delante de nosotros,
Usted sí sabe. Por eso venimos a usted. Aumente nuestra fe, Señor. Que nuestra fe sea creciente. Ayúdenos, Señor. Ayude a cada uno de mis hermanos, cabeza de familia, cabeza de hogar, cada padre, cada trabajador, Señor. Aumente su fe, Señor. Que usted proveerá, que usted cuidará, que usted, Señor, solventará los gastos. Que usted, Señor, les ayudará a cada uno de ellos, Señor, a través de este mes. Pido, Señor, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, Señor. Pido por cada uno de los científicos, Señor, que están tratando, Señor, hasta lo imposible, Señor. Déles fe, Señor, aquellos que no son salvos puedan encontrar la salvación a través de esta circunstancia, a través de esta situación, Padre. Yo le pido, Señor, que nos ayude como iglesia, como hijos cristianos que somos, como gente de fe que somos, Señor, que aumente nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no mengue, Padre. Que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos bien, Señor, con usted, Señor. Ayúdenos, Padre. Habrá alguien que no conoce a Cristo como su Salvador personal, Padre. Dele la salvación de su alma. Que venga al pleno conocimiento de que necesitan de Cristo y de que su alma peligra, que su alma no la entregan a Cristo, van camino al infierno, Padre. Ayúdenos, Señor. Padre, gracias. Gracias le damos, Señor. Bendiga, Señor, cada decisión. Bendiga, Señor, cada hermano, Señor, que su palabra no caiga en saco roto, Señor. Bendiga a cada joven, Señor, que estarán regresando a la escuela por internet, Señor, de manera virtual. Mi Dios, que se pongan, hermano, los muchachos, Señor, se enrolen otra vez al curso de la escuela, Señor. Si bien es cierto, hemos de estar en casa, Señor, o evitar, Señor, el contacto con la gente, Señor, en las tiendas. Padre, ayude a mis hermanos. Ayude a aquellos hermanos que son vulnerables, hermanos adultos, Señor, que quizá tienen alguna enfermedad, hermana Rosita, Señor, su hija, hermana Berta, Señor, hermano Marcos, Señor, los hermanos Lira, y cada hermano, Señor, adulto, Señor, anciano, hermana Elena, Señor, que está en casa de igual manera, Padre, sea con ella. Padre, gracias por lo bueno que es. Bendiga, Señor, cada hermano, cada hogar, cada familia, Señor. Usted sea honrado, usted sea glorificado, Señor, en todo lo que sucede, Padre. En Cristo se lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga.